en cualquier parte. Es complicado. Es un tema espinoso el que nosotros vamos a abordar esta mañana. ¿Saben de qué tema? ¿Qué tema es espinoso? Es difícil de abordar en cualquier lugar donde estemos. Es el tema del dinero, hermanos. Ese tema es problemático abordarlo por cualquier lado donde lo veamos y donde estemos. Sí, dice mi hermana aquí, está de acuerdo conmigo que es complicado, es difícil abordar el tema del dinero. Mire, yo me acuerdo ahí en la casa, cuando uno de nuestros hijos quería algo que le gustaba. Ay, como quisiera yo que me diera ¿verdad? Para comprarme algo, zapatos. Tenía, pero quería otros. Entonces, mis hijos, yo no sé cómo lo hacen en su casa. Entonces mis hijos lo que hacían, recuerdo yo, y todavía creo que lo hacen. Mamá, fíjate que, ay, ahí están unos zapatos, ¿cómo quisiera tenerlos? Ay, hijita, eso está difícil. Esperemos a tu papá, a ver qué dice tu papá. Ay, mamá, pero yo no quiero decirle. ¿Le podría usted decir? Sí, hijita, pero mira, tenemos que buscar el momento. No se lo vayamos a decir nomás, venga, porque viene así, ¿verdad? Todo tenso, ofuscado. No es el mejor momento para hablarle de eso a tu papá. Me cuenta mi esposa que así les decía, ¿verdad? Vamos a esperar el momento. Cuando él ya esté tranquilito, cuando él ya esté ahí, mira, vamos a llegar las 2 y entonces vamos a ver para ver de obtener lo que tú deseas. Esos son nuestros hijos. Pero ¿y cómo es el tema entre los esposos? Yo no sé cómo le dice la señora o usted a su esposo. Mira viejo, mira amor, mira papa, mira gordo. No sé cómo le dice usted. Pero mira, fíjate que quiero hablar algo importante. ¿De qué se trata? Fíjate que no me alcanza el dinero. Se pone alegre el esposo, ¿verdad? Bien contento se pone porque no alcanzó. Ah, de veras. Mire, bueno, ahí en la casa sí era. Ah, de veras, hija, no te alcanza. ¿Y cuánto más querés? Ah, espérate, no, decime, yo estoy para darte. No es así la cosa, hermanos. ¿Verdad que no es así? Cuando el dinero es un tema del dinero en el hogar entre parejas, esto es complicado, hermanos. Esto da lugar ya iba a decir a pleitos, pero yo entiendo que entre ustedes no se dan esas cosas. Da lugar a tensiones. ¿Y si es en el trabajo, hermanos? Bueno, porque el dinero no alcanza, entonces la esposa le da un consejo al esposo. No, hombre, anda a decirle a tu jefe que te aumente el salario, hombre. Entonces traslada el problema del lugar, ¿verdad? El problema ya no va a estar en el hogar, sino que se lo trasladamos al trabajo. Y entonces viene el hermano o la hermana, como sea, puede ser que sea la mujer la que está en esa situación. Y entonces dice, ay, tengo que ir a hablar con mi jefe. ¿Cuántos de ustedes se animan a irle a pedir aumento a sus jefes, hermanos? Yo creo que hay valorudos aquí, yo les veo la cara desde por aquí que son valientes. Yo creo que hay varios aquí que están dispuestos a irle a pedir aumento al jefe. Gracias, hermano. Ya la hermana ya dio la predicación, pero se los va, como allá atrás no oyeron, ¿verdad, hermano? Las vamos a... Entonces, hermanos, ir al jefe a pedirle aumento. Eso es de lo más duro, hermanos. Yo mejor no lo hago. Pero algunos otros lo hacen. Así que el tema del dinero, hermanos, es complicado por cualquier lado que lo veamos. Pero es complicado en las iglesias, hermanos, y hoy de eso tengo que hablar yo porque es el tema asignado, hermanos. Vamos a hablar del dinero. Ya vienen a pedir. Y más como ya les mostré aquí, ¿verdad? ¿Cómo vamos? No, hombre.
No, hermanos, si quieren oramos y nos despedimos. El dinero, ¿verdad? El dinero, problema por todos lados. Abordar ese tema, abordarlo en la iglesia, difícil, hermanos. No es agradable, es complicado hablar del dinero en las iglesias. Principalmente porque, pues si en nuestros dorados tiempos, qué difícil está la situación, ¿no es cierto, hermanos? Está difícil. Entonces, hermanos, además de que está difícil, hace poco, yo no sé si ustedes son buenos para ver noticias, hace poco la cadena Univisión sacó por ahí un reportaje, yo no sé si ustedes se dieron cuenta de ese reportaje, que cuando uno lo lee, y Dios mío, ¿verdad? Se empieza a preocuparse y hasta perturbarse. Porque el reportaje de Univisión decía los magnates de Dios. Ese era el título. No lo vaya, si no lo ha visto, mejor no lo vaya a ver, hermano. Pero como ustedes son curiosos, lo van a ir a ver. Es un reportaje de Univisión. Entonces, ¿cómo hacemos esto, hermanos, en la iglesia? ¿O qué nos dice la palabra de Dios respecto a este tema? Porque muchos de nosotros a veces consideramos que hablar del dinero en la iglesia, eso es hablar de cosas que no son espirituales. No, hombre, eso no es espiritual. Aquí venimos a otra cosa. Aquí venimos a hablar de la salvación, ¿verdad? Y en efecto, hermanos, la salvación tiene un precio. El más grande precio que nadie puede pagar. Es más, es tan alto el precio de nuestra salvación que el Señor nos lo regala. Mire, es regalado, es un regalo de Dios. Y nosotros, la humanidad, me refiero, las personas, despreciamos el regalo más grande que la humanidad pueda tener. La despreciamos. No sé por qué, porque no estamos conscientes del alto precio de nuestra salvación, o porque despreciamos el precio de nuestra salvación. No hay regalo más grande para la humanidad que la salvación, la vida eterna en Cristo Jesús, pagado con el precio de la sangre del Hijo de Dios. Él, hermanos, Dios, incomparable Dios, como hemos cantado, entregó lo más valioso, pagó el precio para que usted y yo gocemos de eterna salvación en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, ¿cómo es el tema del dinero entonces cuando nosotros tenemos en nuestra mente que el Señor paga el precio del regalo más precioso, y además que el Señor, mientras Él viene y lo lleva a su presencia, le provee a usted y a mí, nos provee, porque Dios es fiel con sus hijos y Él, de su gracia incomparable, nos da de su amor. Entonces, ¿qué hace el dinero en medio de esto, hermanos? ¿Toca la Biblia el tema del dinero? ¿Habla del dinero la palabra de Dios? El tema de esta mañana es: honra al Señor con tus bienes. Honra al Señor con tus bienes. Y cuando habla de los bienes, hermanos, está hablando del dinero. Por supuesto, tenemos bienes en efectivo y tenemos bienes que no son efectivos propiamente, ¿verdad? Son bienes, pueden ser inmuebles o pueden ser bienes muebles. Hermanos, cada uno de nosotros tiene bienes. No me vaya a decir, este es para los ricos de la iglesia.
este mensaje le cae bien al hermano. Ya iba a decir el nombre, pero no lo voy a decir, hermano, no se preocupe. Al hermano Amílcar. Es que él tiene, este es para él. Hermanos, queridos, amados, todos los que estamos aquí, los que no están aquí, todos tenemos bienes. Todos tenemos algo. Todos. Así que por favor empiece a hacer la lista en su mente, ¿verdad? Porque no le traje lápiz y papel para que lo empezara a hacer. Haga una lista. Bueno, ¿cuáles son mis bienes? ¿Qué tengo? Tengo. Y cuando yo digo tengo y pongo, entonces es como poner esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Estos son los bienes, hermanos. Así que cada uno de nosotros posee bienes. Y la palabra de Dios nos invita a que honremos a Jehová, al Señor Dios, con nuestros bienes. Y eso tiene una promesa, hermanos. Si usted no recuerda ese versículo del que estoy hablando, usted puede verlo en Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra al Señor Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Y hay promesa. Así que, hermanos queridos, no nos podemos hacer a un lado con este tema. Sí, pero yo tengo poco y aquel tiene mucho. Bueno, ese es problema suyo porque así lo está viendo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo voy a honrar al Señor con mis bienes, hermanos? Yo creo que tiene que ver mucho con el origen de mis bienes. ¿Cómo es que yo poseo estos bienes? ¿Cómo es que han llegado a mi poder los bienes que yo tengo? ¿Cómo? Yo creo que tiene que ver, honrar al Señor tiene que ver con el origen de mis bienes. Y veamos lo que dice la palabra de Dios. Les invito por favor a que abran sus Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4. La carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, casi siempre él, cuando escribía las cartas, daba una parte donde habían algunas recomendaciones, algunas veces doctrina, y en los últimos capítulos hablaba de los asuntos prácticos de la vida del cristiano, prácticos en el sentido de una vida, de una conducta, de una manera de vivir que es agradable a los ojos del Señor. Y en ese mismo, con esa misma secuencia, Primera de Tesalonicenses, los primeros 3 capítulos, el apóstol ha hablado de recomendaciones a los hermanos, les ha comentado cuáles han sido sus propósitos, las motivaciones de los misioneros, y ha hablado de asuntos personales. Pero cuando llegamos al capítulo 4 y al capítulo 5 de Tesalonicenses, hermanos, ahí él va a empezar, él aborda asuntos de la vida práctica, que tienen que ver con nuestro diario vivir, pero que son necesarios para que el hombre y la mujer cristianos agrademos al Señor. Y dice el versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Entonces estos 2 versículos introducen el tema de la vida práctica, hermanos. ¿Cómo debemos caminar? De la manera, dice, que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros. ¿Cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? Y en eso debemos abundar, dice el apóstol, más y más. No debemos de cesar en conducirnos bien.
cómo le agrada al Señor. Y entonces Él va a tocar algunos elementos de cómo conducirnos en esta vida y que es agradable a los ojos de Dios. En otras palabras, que honramos a nuestro Creador en la manera que nosotros nos conducimos todos los días. Cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, de qué manera estamos viviendo la vida. Y entonces Él abarca varios elementos. En primer lugar, hasta el versículo 8, hermanos, habla de la pureza sexual. No vamos a hablar de ese tema en este momento. En los versículos 9 y 10, Él habla del amor fraternal. ¿Cómo debe ser nuestro trato? El amor fraternal. Pero en el versículo 11 y 12, que es donde quisiera que nosotros tomáramos un tiempo, hermanos. Versículo 11. Y dice, y que procuréis, ¿ustedes están conmigo, hermanos? ¿Tienen la Biblia ahí, vea su mano? Y que procuréis, ¿qué dice, hermanos? Tener tranquilidad. ¿Y qué más? Y ocuparos en vuestros negocios. ¿Y qué más? Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Con qué propósito, hermanos? Versículo 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Cuál es el origen de mis posesiones? ¿De dónde procede, hermanos? ¿Qué me aconseja la palabra de Dios? Bueno, el dinero nos puede llevar a desasosiego, es la palabra, ¿verdad? Nos ponen aprietos. El problema del dinero, hermanos, nos mete en conflictos. Se nos quita el sueño. ¿No les ha pasado eso a ustedes, hermanos? Yo recuerdo que cuando estaba empleado, vi venir unos nubarrones, así como cuando ya se pone la tormenta, ¿verdad? Vi venir los nubarrones. Dije yo, esto es conmigo. Esto ya va a caer. Y lo estuve viendo varios días y mi corazón se aceleraba porque cada vez que llegaba al trabajo, aquello estaba serio y todos los mensajes que me llegaban y lo que observaba. Entonces empecé, hermanos, ¿no les ha pasado eso a ustedes? No, ustedes no tienen dificultad en sus trabajos. Ustedes están, ¿verdad? Qué bien, gracias al Señor. Pero los que han pasado y se identifican con esta experiencia conmigo, hermanos, yo ya sentía que ya me llamaban y ya me decían, bueno, Amílcar, estás despedido. Y yo ya lo sentía y yo estaba pasando por esa. Y entonces llegó un momento que ya no me lo pude callar. Y esa tarde, no recuerdo, tarde, noche, algo así, que llegué a la casa, ya estaba incómodo. Esa noche, hermanos, yo recuerdo, no podía dormir. Mi esposa, como no sabía, ella estaba dormida profundamente, feliz. Ahí está agachada, no quiere que yo cuente. Pero ella estaba bien dormidita, hermano. Ella no sabía. Y yo sentado, hermanos, ahí, sentado. No podía conciliar el sueño. Mi mente, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y qué voy a decir? ¿Y qué voy a decir yo? Ya que está usted en esa situación, hermanos. Y más si es Navidad, ¿verdad? Y como yo no sé por qué a las empresas les da eso, que acostumbran que a final de año quitan a la gente. Espero que a nadie le hayan quitado el trabajo esta mañana, hermano. No lo deseo en mi corazón. Y de repente ella se despierta y me va viendo a mí sentado ahí. ¿Y qué te pasa, Milka?
Y entonces yo tuve que contarle: no puedo dormir, no sé qué voy a hacer. A partir de ahí ella tampoco durmió, así que ya estuve compañía. ¿Verdad que nos quita el sueño, hermanos? Nos quita el sueño. ¿Y cuál es el consejo del apóstol Pablo? Hasta mandato, porque estos son imperativos. Yo dije consejo, pero este es un imperativo en la escritura original. Es un imperativo activo, dice, en tiempo presente, dicen los señores que les gusta la gracia. Eso quiere decir que esa es una ordenanza constante y permanente, y que debo de empezar o debo de dejar de hacer. Y la primera instrucción en el versículo 11 es: hermanos, y que procuréis tener tranquilidad. En estos tiempos está difícil este consejo del apóstol. Claro, como él no vivía en el siglo XXI, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo es eso? Se nos está pidiendo en la palabra de Dios que nosotros hemos de aspirar a vivir la vida en paz, tranquilos, hermanos. ¿Y cómo una persona puede vivir con tranquilidad? ¿Cómo pues? ¿Cómo? Díganme, denme la fórmula, por favor, hermanos. Bueno, algunos dicen: si yo tuviera un trabajo que me gustara, viviera tranquilo, ¿verdad? Estuviera tranquilo. Hermanos, el hombre cristiano, la mujer cristiana puede aspirar a vivir una vida tranquila, porque depende del jefe, del mero jefe, hermanos, del mero patrón, del Señor que lo provee todo. Puedo vivir tranquilo porque descanso en mi Señor. Así que yo le invito, hermano, si usted y yo me invito a mí mismo también, cuando vienen esos días, debo recordar que yo puedo vivir una vida tranquila, porque mi vida descansa en los brazos de mi amado Señor, que es fiel para dar a sus hijos. Y eso se hace de rodillas, hermanos, poniéndolos en las manos de Dios. Así que si vienen nubarrones, como los que yo tuve en algún momento, pues, hermano, el consejo es: aspire a vivir una vida tranquila, puestos en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Segundo consejo, hermanos. Bueno, porque el dinero nos da esa intranquilidad cuando estamos en esos problemas. Pero, hermanos, entonces ahora el tema es este. También viene la tranquilidad cuando usted está ocupado en sus propias cosas. Ocúpense, dice él, en vuestros negocios. No andes viendo los de los demás, eso lo vamos a meter en intranquilidad. Y a este por qué le va bien, y a aquel por qué, y a mí por qué no. Eso, hermanos, nos mete en problemas. Ocúpese en sus propios negocios, métase con sus propios asuntos, dice el apóstol Pablo. No ande buscando por otro lado. Es lo que el Señor le ha dado. Ocúpese en lo que el Señor le ha dado. Pero más específicamente, hermanos, la última parte del versículo: y trabajar con vuestras manos. Hermanos, el deseo del Señor es que nosotros estemos trabajando, que trabajemos, que no seamos ociosos, dijeron por ahí atrás. No me gusta la palabra, hermano, pero es una realidad. No es agradable a los ojos de Dios la haraganería, la ociosidad. Trabaje con sus manos, dice el apóstol Pablo. Trabaje. Es más, en 2 Tesalonicenses él dijo: y el que no trabaje. Mire que los hermanos saben la palabra de Dios. Es tan grave el asunto, hermanos, que en la segunda carta de Tesalonicenses él establece ese principio:
que el que no trabaja no tiene derecho a comer. Qué tremendo. Ahora hagamos aquí una acotación, hermanos. Por supuesto que hay algunos que no trabajan, quizás porque están incapacitados, hermanos. Por supuesto que para ellos hay que proveer. Para ellos hay que proveer. Está enfermo. Bueno, hoy en este tiempo no trabajan, dice que no hay oportunidades. Pues yo no sé, a veces digo que sí, a veces digo que no, yo no sé qué piensan ustedes. Pero el que quiere trabajo, trabaja, hermanos. Esa es mi experiencia. El que quiere trabajar, trabaja. Bueno, que le paguen otra cosa, ¿va? Pero ese es un problema de la humanidad que ya veremos. Es agradable a los ojos de Dios que usted trabaje y que ese sea el origen de sus bienes. Y que trabaje, versículo 12, por favor, ¿cómo dice? Que trabaje con sus propias manos como os he mandado, de la manera que os he mandado, a fin, ¿cuál es el propósito, hermanos? De que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Hermanos, este es el propósito de honrar. Honramos al Señor con nuestro trabajo cuando estamos ocupados en trabajos que son agradables a los ojos de Dios. Y si alguien viene y me pide un consejo, ay hermano, fíjese que yo estoy pensando poner un negocio porque quiero trabajar. Qué bueno, hermano, quiere trabajar, eso es agradable a los ojos de Dios. Sí, hermano, fíjese que allí tengo la idea de poner una cervecería. Y a los hermanos les da risa. ¿Y usted qué le aconsejaría, hermano? Aquí las hermanas dicen que no. Allá los hermanos de atrás, ¿qué dirán? Que sí, no, que no, dicen también. No sé, hermanos, fíjense bien cómo es el tema en nuestros días. Que trabaje con vuestras manos, como yo os enseñé, como os he mandado. Y que lo hagáis de tal manera que lo hagáis honradamente para con los de afuera. Eso significa, hermanos, que la fuente de nuestros ingresos tiene que ser de una manera honrada. El cristiano no puede tener posesiones, o no debe, puede, pero no debe. No debe tener posesiones cuyo origen sea inmoral, ilegal, o de abuso. No puede. Bueno, puede, dije ya. No debe, para agradar a los ojos de Dios. Algunos cristianos no hemos aprendido a ser honestos con otras personas. Y lo triste, y no lo digo por ustedes, hermanos, lo triste es que hay congregaciones donde incluso en la misma iglesia los hermanos no hemos aprendido a ser honestos entre nosotros mismos. Y es que nosotros a veces vamos fomentando esto desde pequeños en nuestros hijos. Cuando vemos que ellos actúan de una manera queriendo, como dicen, rascar donde no hay. Mira qué inteligente es el cipote. Y ya me van entendiendo por dónde voy, ¿verdad? Celebramos a veces que nuestros hijos no se conduzcan honradamente con los demás niños, porque consideramos que eso es una inteligencia. Y eso es un gran error, hermanos. Nosotros como cristianos, y el apóstol Pablo dice aquí, honramos al Señor cuando nosotros trabajamos con nuestras manos y lo hacemos honradamente para con los de afuera y para con los de adentro, diríamos también.
Debemos ser honestos en nuestros negocios. Hoy, hermanos, se habla de la corrupción. Todos hablamos de la corrupción. Ese es un tema actual en todas las noticias. Que la corrupción aquí, que la corrupción allá, que esto crucé, que... Y escuchaba a un señor en la televisión decir, y alrededor de este tema, y dijo, ¿y de qué sirve tanta religiosidad? Dijo, si al final aquí la sociedad está enferma, dijo. Solo son esos religiosos solo son buenos dentro de las cuatro paredes del templo, dijo, y afuera son todos iguales. Uy, me golpea al escuchar estas palabras, hermanos. Me golpea. Porque si yo como hijo de Dios, afuera de estas cuatro paredes, en mis tratos personales, en mis tratos familiares, en los tratos con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, en mi trabajo, yo no soy capaz de llevar una vida honrada, íntegra al Señor, entonces ¿de qué sirve la religiosidad entonces, hermanos? ¿Cómo voy a honrar al Señor si de por medio va el engaño para obtener un bien? No puedo como hijo de Dios. Y les cuento que he pasado por una experiencia, porque el tiempo se me va. Hace varios años el Señor me había permitido tener un pequeño lote camino a Metapán, porque yo trabajaba en Metapán y tuve la oportunidad, y es un lugar donde nunca hicimos nada. Bueno, al principio sí, pero luego aquello fue quedando, y ustedes saben cómo es la situación social de nuestro país. La gente de lo que le gusta lo ajeno quiere tomar posesión. Ese era un asunto que no me dejaba vivir tranquilo. Ya les ha pasado eso a usted. No lo deja vivir tranquilo a uno. Deja el carro ahí en la calle y se va a acostar y no va tranquilo porque le pueden quitar las llantas. Así es nuestra sociedad ahora, hermanos. Pues de repente fíjense que, Señor, si yo quisiera vender eso, ayúdame, que no sé qué, una hora, ¿verdad? Y de repente una llamada, mire, dicen que usted, sí, pues se lo compramos, vaya pues. Y entonces solo nos reunimos, yo le dije, mire, tanto, y ya regateé un poco. Yo le dije, no hermano, aquí, no era hermano, perdón, ya se me salió, no era hermano. No, le dije yo, fíjate que no estamos en el mercado, esto es lo que quiero, si usted me lo puede dar, me lo da, y si no, pues no pasó nada y seguimos siendo amigos, bla, bla, bla. Y al final me habló y me dijo, mire, sí, me dijo, está bueno, cerremos el trato, pero con una condición, me dijo. Vaya, le dije, ¿y eso? Mire, usted sabe los impuestos, me dijo. Mire, los impuestos son altos, me dijo. Tiene razón, le dije. Fíjate que tengo que pagar esto, y luego me sacó la cuenta, mire, al final me va a salir en tanto ese lote, me dijo. De veras, vale, dije. Hagamos un trato, hombre, mire, quédese con lo que usted quiere, pero hagamos una cosa, hagamos la escritura. ¿Cómo creen que quería la escritura? Por menos, por la mitad, me dijo. Y entonces usted se va con bien, me dijo, y yo quedo bien y los dos ganamos. ¿Y para qué le vamos a dar ese gobierno? Si ese gobierno, usted ya sabe lo que hace con los impuestos. Y yo decía, sí. Y entonces le dije, vaya, pues está bueno, le dije yo. Va, pues, trato hecho. Entonces, cuando nos vemos, mañana ya con el abogado en tal lugar y todo, vaya, de acuerdo, le dije. Está bueno, le dije. Pero en la tarde, hermanos, es que la palabra de Dios, hasta me pongo erizo, hermano. La palabra de Dios, leyendo la palabra. Proverbios 11:1. Proverbios 16:11. Proverbios 16:20. Proverbios la palabra de Dios. Es abominación a mis ojos la pesa falsa, la balanza falsa. Es abominación a mis ojos, hermanos, cuando la palabra de Dios habla a nuestras vidas. Yo no pude dormir esa noche, hermanos.
Y yo le dije a mi esposa, aquí está presente, no puedo. La palabra de Dios me dice que no puedo hacer eso. Esa noche no pude dormir, hermanos, vaya. Se me fue la paz. El negocio que yo quería me vino a quitar la paz. Y temprano a primera hora le dije, lo primero que tengo que hacer es hablar con este hombre a las 7 de la mañana, porque pensé que a las 6 era muy temprano, pero el hombre había un trabajador desde las 5, me dijo que ya estaba trabajando. Y yo a las 7 le hablé, mire, don fulano, perdónemele, pero no puedo hacer el negocio que hablamos ayer. Sé que me va a tomar a males, y yo sé que me va a decir que no tengo palabra, es cierto, tiene toda la razón, pero no puedo hacer ese negocio con usted. Y él me dice, ¿y por qué, don Amílcar? ¿Por qué no podía hacer el negocio? Y yo le tuve que confesar, hermanos. Y le dije, fíjese que yo digo que soy cristiano. ¿Y sabe qué? Le dije, predico la palabra de Dios. Y me paro en un púlpito. Y hablo del Señor. Y Él quiere que yo tenga una vida íntegra en estos tratos. Así que perdóneme, no puedo hacer lo que habíamos acordado. ¿Y sabe qué me dijo el hombre? Tiene razón, me dijo. Perdóneme a mí por haberle propuesto eso. Veámonos donde el abogado y hagamos como corresponden las cosas. Gloria a Dios, Señor. No puede ser de otra forma, hermanos. No puede ser de otra forma. Bueno, ya les conté uno bonito, no les voy a contar el feo, hermanos. ¿Cómo llegaron los bienes a tus manos, hermano? Zaqueo, ¿se recuerdan la historia de Zaqueo, mis queridos hermanos? Cuando él vio la gloria del Señor, cuando él dijo, es necesario que entre Zaqueo a tu casa, y lo recibe en su casa, y encuentra y se da cuenta que está ante el Dios santo, perfecto. Tiene que reconocer, y él dice, y si en algo he defraudado, lo devuelvo. Esto es lo que espera Dios de sus hijos, hermanos. No podemos, sí podemos, ya dije, sí, no sé por qué vuelvo a eso. Sí podemos, pero no debemos, como hijos del Señor, hacer tratos que sean deshonestos. Gracias al Señor por su palabra, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Ella nos habla, nos confronta. Pero hermanos, en estos últimos minutos, bueno, y eso aplica para las iglesias, hermanos. También, aquí hay una gran responsabilidad entre los que dirigimos esta congregación, hermanos. Allá por una congregación donde yo estaba y que es fronteriza, había que ver de dónde venían las ofrendas, hermanos. Sí, bueno, aquí como no es fronterizo, quizá no nos, ¿cómo se llama? No estamos pendientes, ¿verdad?, del origen de las ofrendas, hermanos. Pero que Dios nos libre, está recibiendo ofrendas en esta congregación que no honran la presencia del Señor. No, lo digo, no queremos ofrendas, disque ofrendas que provienen de actividades ilegales, inmorales, injustas. No queremos, porque para los ojos del Señor no es agradable. Mucha gente, yo preguntaba, ¿y por qué la gente quiere usar las iglesias para, dicen que para lavar dinero? Yo no entiendo qué es lavar dinero, porque a mí se me arruina cada vez que lo lavo. Y entonces, hermanos, es para que despierten, algunos se me están durmiendo. Entonces, ¿y por qué lo hacen, pues? ¿Y por qué traen esas ofrendas
de negocios o de trabajos. ¿Por qué? Y le preguntaba a uno de mis hermanos que tengo, ¿y por qué lo harán vos? Le digo yo. Ah, me dice él, es que lo que pasa es que hay una idea de que con eso se santifica el ingreso. No, hermanos, nuestras ofrendas no son cheque en blanco para que nosotros tengamos una vida desordenada. No podemos honrar así al Señor. Bueno, los minutos que quedan, hermanos, vamos a Éxodo capítulo 34, segundo punto, y con esto terminamos. Éxodo 35, hermanos. Vamos a leer rápidamente. Versículo 4. Éxodo, segundo libro de la Biblia. Segundo libro de la Biblia. Versículo 4. Así que ya sabemos, hermanos, la palabra a los ojos de Dios no es agradable ningún chanchullo, ninguno. Versículo 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Hermanos, esto es, esta convocatoria de Moisés se da después que el pueblo, mientras Moisés estaba en el monte de Sinaí, ellos hicieron un becerro y se dieron a la idolatría, y entonces el pacto fue roto, pero ahora hay una restauración del pacto, y entonces hay una orden para que se construya el santuario al Señor, el tabernáculo. Y entonces Moisés convoca a la congregación y entonces les dice: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda. ¿Para quién? ¿Para quién es la ofrenda, hermanos? La ofrenda, hemos de tener claro esto, hermanos. La ofrenda es para Dios. No era ni para Moisés, ¿cierto? No era para Moisés, ni para Aarón, ni para ninguno de ellos. Era para Jehová. Las ofrendas, hermanos, son para Dios. Traed ofrenda para Jehová. Muy bien. Esa fue la invitación, hermanos. Ahora versículo 20, veamos la respuesta, hermanos. Versículo 20, así honramos al Señor con nuestros bienes, hermanos. De esta manera honramos. Mire lo que dice el versículo 20. Por favor, téngalo ahí, léalo. Usted vea el testimonio de la palabra de Dios. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés. O sea, fueron convocados, les dio el mensaje y se fueron. Se fueron. Versículo 21. Y después que se fueron, hermanos, y esto ya es para versículo 21. ¿Qué pasó? Vino todo varón. ¿A quién, hermanos? ¿Qué varón vino? Vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda. ¿Para quién? A Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Versículo 22. Vinieron así hombres como mujeres, todos, ¿cómo vinieron, hermanos? Voluntarios de corazón, y le trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes, toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrendas de oro a Jehová. Versículo 27. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral y las especias aromáticas, y sigue describiendo todo lo que ellos trajeron. Es posible que en algún momento tengamos, sea en nuestras escuelas o acá, estudios acerca de esto, hermanos. Pero aquí yo quiero mencionar dos elementos importantes, hermanos. El primero, el pueblo ofrendó, ¿cómo, hermanos? Lo forzaron.
Gracias al Señor, en esta congregación, mis queridos hermanos, aquí no obligamos a nadie. A nadie. ¿Me escucharon, hermano? En esta iglesia no se manipulan las ofrendas. En esta iglesia no somos de los que andamos diciendo siembre, siembre, siembre y el Señor se lo va. No, hermanos, aquí no forzamos a nadie. Aquí aplicamos esta enseñanza, hermanos. El que ofrenda, ofrenda porque de su propia voluntad decide darle al Señor. Porque no es para el pastor, hermanos, ni para nadie más. Eso es voluntario, hermanos. La ofrenda es voluntaria. Y dice el apóstol Pablo, cada uno de como propuso en su. Es un asunto entre usted y Dios. Esto es voluntario. Si usted quiere, da, pero délo con alegría. Si usted no quiere dar, no dé. No dé. Toda ofrenda que se presenta al Señor con tristeza, ay, lo voy a dar, pero a saber cómo me va a ir, y lo voy a dar, pues sí, porque a saber qué van a decir los hermanos que yo nunca ofrendé. Mejor no dé, hermano. Eso no es agradable a los ojos de Dios. Cómase el hombre, disfrute el hombre, haga lo que usted quiera, pero no dé con tristeza. Y más, no dé por necesidad. Le voy a dar al Señor porque como bien dice que si yo doy. Así me enseñaron a mí un corito que no es bíblico, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese? La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda. Ahora, también la palabra dice que el que siembra generosamente, pero lo que lo motiva es el amor a Dios. Es algo que viene de Dios, es voluntario. Y el segundo elemento, hermanos, que quiero que veamos porque el tiempo se terminó, vamos a capítulo 36. Miren la respuesta de la congregación. En primer lugar, voluntaria. Todos presentaron ofrenda voluntariamente, de corazón. Y entonces vino versículo 2 del 36. Y Moisés llamó a Bezalel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda de los hijos de Israel, toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria, cada mañana seguían trayendo. Tanto trajeron, esto yo lo estoy poniendo solo para entender, parafrasearlo, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo, léalo, hermano, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés, qué líder, hombre, de estos líderes necesitamos en la iglesia hoy. ¿Qué líder? Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ¿qué dijo? Ningún hombre ni una mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se les impidió. Mire, se le impidió al pueblo ofrecer más. Qué lindo. Este es el segundo elemento de la ofrenda para el Señor. Es generosa, como Dios ponga en tu corazón, mi hermano. No es tacañería. Usted dé como Dios, generosamente. Eso es para el Señor, hermano. Pero mire, me encanta y aquí terminamos. Qué líder Moisés, ¿verdad, hermanos? Lo de hoy dice, traiga más, traiga más. No alcanza, traiga más, quiero más. No pare de traer, traiga. Mire, líder. Ya no traigan, hermanos. Ya hay demasiado. Honestidad. Las iglesias deben ser manejadas honradamente para con ustedes y para con los de afuera, hermanos. Y quiero decir que en esta iglesia, hermanos, hay una comisión de administración.
donde hay hermanos que representan la congregación, que están viendo en qué estamos gastando las ofrendas, perdón, invirtiendo las ofrendas. Se me salió lo mundano, hermanos. Hay un auditor, tenemos un auditor, hermanos. Las cuentas están abiertas si usted quiere saber. En los ministerios, hermanos, debemos de promover nosotros transparentar, esa está de moda esa palabra, ¿verdad? Transparentar nuestras ofrendas. ¿En qué estamos invirtiendo, hermanos? Que Dios nos libre, que un día se nos anuncie en esos reportajes que hace, bueno, lo hizo Univisión, y digan, hay un magnate por ahí que se está haciendo rico por las ofrendas. No, hermanos, que Dios nos libre. Al Señor se le honra con los bienes, con el origen de nuestros ingresos y ofrendando para el Señor, voluntaria y generosamente. Y eso solo se puede hacer, hermanos, cuando yo sé que dependo de mi Señor, cuando mi vida está puesta en Él, porque Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel y Dios es bueno. Por cierto, hermanos, vamos a recolectar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Vamos a orar, pónganse de pie, hermanos.